Buenos días, yo soy Gemma Gisela Chávez Bravo de la de la Universidad Uniandes de Santo Domingo, sede de Santo Domingo, y estoy estudiando Derecho y hoy voy a hablar el poder constituyente desde el punto de vista técnico jurídico. Primero vamos a decir que este poder sintetiza atribuciones especiales para la creación o elaboración de una constitución o de formación de una constitución ya vigente, con un procedimiento dificultado que está escrito en la Carta Suprema, que quiere decir la Constitución, y ahí está cómo se crea una constitución y quiénes tienen esta facultad o protesta para la elaboración. Ya, ahora vamos en qué se divide este poder constituyente. Se divide en dos: y originario y derivado. Este es el poder para, esto es la potestad o el poder, bueno, voy a decirle poder de ejercer la primogénita, que quiere decir por primera vez, o de formar la ya vigente por una nueva. Ahora voy a hablar de quiénes fueron estas personas que tuvieron algo que ver con la creación o modificación, bueno, o modificación de la Constitución. Primero, en el poder originario fueron las tres funciones clásicas: la función ejecutiva, legislativa y judicial, que tuvieron que ver algo con la creación de una constitución, como el caso de Ecuador de 1830, cuando se hubo una independización. Ya, voy a hablar del poder derivado, quiénes la conforman. La Asamblea Constituyente o Poder Constituyente son los encargados de la elaboración, modificación y derogación. Elaboración es que, digamos, reemplaza la constitución que está actual por una nueva. Modificación es que cambian nomás algunos artículos, y derogación se refiere cuando quieren eliminar un artículo como tal de la constitución. Ahora voy a hablar de los tipos de poderes constituyentes originarios, y el primero es fundacional, poder constituyente fundacional. Y este pleno quiere decir, bueno, este poder quiere decir que no había ninguna constitución o norma anterior a ella, y tampoco hubo un estado jurídico. Ya, ahora voy a hablar del poder constituyente, separación o cesión. Y este quiere decir cuando nace de varios estados con la desintegración del estado original, o este mismo se separa, como la Unión Soviética, que el estado original, que era Rusia, bueno, ahí está la base, se separó para crear una nueva constitución. Ahora voy a hablar sobre la unión o fusión. Esto quiere decir que dos o más estados se unen para formar. Aquí es una incorporación, que se forma un estado y ese estado hace una constitución que los estados, digamos, los estados que la conforman tienen que seguir. No hay como que una constitución por cada estado, porque aquí se une para formar una nueva constitución, como el caso de República Árabe Unida. Quienes conformaban esto eran los, los principales que conformaban Dubái, Arabia y otros 5 estados que eran Daime, Jaime, Miami. Ahora voy a hablar del proceso de descolonización. Esto quiere decir cuando una colonia se separa del imperio, como el caso del continente americano, que se separan de los imperios que eran Imperio Español, Imperio Francés, Imperio Portugal, Imperio Británico, para que esas colonias crean una nueva constitución. El poder constituyente simple. El Estado ya está conformado, pero aquí no, aquí no hay una constitución precedente, ya sea, y no se somete a una norma superior ni a una inferior a ella. Ya, ahorita voy a hablar del poder derivado. Esto quiere decir la de forma de una nueva constitución, o una gran parte de ella, o una pequeña, como el caso que se da en Ecuador con la deformación de, bueno, aquí voy a hablar
¿Cuándo apareció el poder constituyente? Y apareció en el 2008 con el mandato de Rafael Correa. Él creó una constitución del 2008 en el Ecuador. Y ahí había 427 o 28 capítulos, bueno, artículos como tal, que dice sobre de que primero el Estado ecuatoriano, los territorios, los principios y reglas que se dirigen los ciudadanos, ya sean los que nacieron aquí, tienen padres o ancestros aquí, o también quiere decir que están en el extranjero. Ellos también se convierten en ciudadanos y deben dirigirse a la Constitución actual. Un poder derivado, esto quiere decir que tiene unos límites y que no puede ir en contra, digamos, de las anteriores constituciones que ya se habla de los derechos fundamentales, que no pueden ir en contra de la vida. Por ejemplo, el caso de la pena de muerte. Si ponemos un ejemplo de 1855 con la creación de la cuarta constitución, habla de la pena de muerte para violadores. Eso quiere decir que 1865 se creó otra constitución que ya no hablaba tanto de la pena de muerte, o sea, buscó que ese derecho fundamental de las personas, aunque sean culpables de ese delito, se prevé. Ya, ahora voy a hablar, este poder es autónomo, puede decirse que tiene una facultad idéntica, autónoma, nacional, que conforma un poder político para la creación, para la creación o modificación de la Constitución. Fija normas básicas o normas complementarias para que los ciudadanos o ciudadanas la sigan al pie y a la letra. Esto quiere decir que nadie puede, todos están sometidos a seguir estas leyes. Y también no se habla solo de leyes ni principios, también de reglas y derechos que tenemos las personas y la naturaleza. En el caso de la naturaleza, ella puede estar sujeta de derecho, pero ella no puede ser objetivo de demanda de derecho. O sea, yo no puedo demandar un árbol porque me tapa la luz, no. Y si yo contamino el agua, yo estoy vulnerando el derecho de la naturaleza. Esto es el medio ambiente como tal. Como podemos concluir, aquí se habla de mucho de lo que es la creación, ya sea a partir de derogación, de creación de sí se ve un Estado, no hay un Estado jurídico, es de desintegración, se unen varios Estados o se separa de una colonia, de un imperio como tal. Las colonias se separan del imperio. También ya está, pero no se somete a una norma inferior o superior a ella. Y no tiene límite. Esto quiere decir que aquí pudo haber pena de muerte por asesinos o violadores. Es un ejemplo claro. Ya en el poder de derivados ya se habla de límites. Esto quiere decir que no vulneren los derechos fundamentales que tiene cada persona, aunque sea, digamos, el peor asesino o violador. Igual va a tener derecho al debido proceso, que a un abogado, llamada. Todos tenemos derechos y todos tenemos un límite, todos tenemos un principio y unas reglas, derechos, garantías, ya sea constitucionales, normativas, jurisdiccionales, institucionales. Esto quiere decir las instituciones públicas o privadas. También podemos sacar en cuenta que si ponemos ejemplo de Ecuador, aquí hubo casi como 6 constituciones, ya sea con la separación de la Gran Colombia, en 1830 con el primer presidente, 1845, 1855, 1866, 1890 y 2008. Ya, ahora sí ponemos un contexto con Rafael Correa que hizo la Asamblea Constituyente. Aquí quiere decir que ellos tienen la facultad todavía de elaboración, modificación y derogación de la Constitución. Y ahora, digamos,
solo ellos tienen esa facultad, potestad de crear una constitución, de no formar la constitución que tenemos a otra. Esto quiere decir que si ellos quieren, pueden crear una constitución, pero ellos tienen que ver que no se vulneren los derechos fundamentales, los derechos de las demás, las demás funciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí en esta nueva constitución, digamos, no le pongan límite a las 5 funciones del Estado, o que han eliminado una función que es la función de transparencia y control social. Ellos no pueden hacer eso, eso lo debería hacer, o sea, los que tienen esa facultad, podría ser, ahí están quitando un poder, pero primero tienen que ver con los ciudadanos si ellos están de acuerdo y con las 5, la función legislativa, porque ellos no pueden sacar un poder así como así, necesitan la aprobación del pueblo ecuatoriano. Y ahora, muchas gracias. Esto ha sido mi video sobre el poder constituyente. Perdón, licenciada, por mirar los ojos que estaba nerviosa.